Esto, hermanos, queremos venir a la palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a estar ya casi, diríamos, finalizando nuestro estudio del libro de Filipenses. Queremos hacerle llegar a su hogar una especie de cuestionario, ¿verdad? Y esto es, hermano, no es para ponerlo a usted en aprietos, ¿verdad? Ay, me va a examinar o nos van a examinar. No, simplemente, hermano, con el propósito de contribuir, ¿verdad?, a que pueda guardarse aquella enseñanza que el Señor nos ha dado durante este tiempo y que de alguna forma recordemos aquellos aspectos más relevantes de nuestro estudio. En esta oportunidad, mis amados, queremos invitarle que abran sus Biblias al libro de Filipenses. Filipenses en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 y, si Dios nos lo permite, vamos a estar llegando hasta el versículo 19. Tenemos una lectura un poco amplia, pero de mucha importancia para nosotros en esta oportunidad. Dice la palabra del Señor aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera, dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener también, dice, abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodita lo que enviastes, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor amado, gracias te damos porque nos has permitido estar estudiando este libro de donde hemos obtenido y seguimos obteniendo, Señor, importantes enseñanzas y ministraciones. Te pedimos que hoy nos bendigas. Ya estamos finalizando, Señor, este libro y queremos pedirte que aún en esta parte final, donde es aspectos prácticos de la vida del cristiano, tú, Señor, marques en nuestros corazones tal enseñanza. Bendice a mis amados hermanos que de manera virtual están oyendo y viendo esta predicación y bendice también a tu siervo. Pasa por alto, Señor, sus debilidades, sus faltas, sus errores, pero que en todo tú seas glorificado en esta mañana. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el estudio de hoy tiene un contenido muy particular y también diríamos un poquito de controversia dentro de lo que es el ámbito cristiano. Es un tema que también ha sido muy comentado o criticado, más que nada criticado por aquellos que desconocen la manera de cómo se sostiene la obra de Cristo y de cómo se sostiene también a los servidores del Señor.
Por supuesto, de lo que estamos hablando es de la cuestión del manejo del dinero que se utiliza para el cuidado de los servidores de Dios y también para el sostenimiento y cuidado de los lugares donde donde la iglesia se congrega. No le queremos llamar la iglesia porque la iglesia en realidad somos los miembros. Aquellas cosas solamente son instalaciones, pero que son utilizadas y que son consagradas para el servicio del culto a Dios y también la edificación de la iglesia. Cosas que necesitan ser sostenidas, mantenidas, al igual que también, hermanos, las necesidades que pueden haber dentro de la iglesia, o sea, sus miembros, y dentro de ello también están la vida de los obreros, la vida de los servidores. Dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y prácticamente es lo que queremos enseñar en esta hora. Hay dentro de la iglesia de Cristo miembros que diríamos valorizan la obra del Señor y valorizan también a los servidores de Dios, y muchas veces con mucho gusto, hermanos, con mucho gozo, hacen partícipe de aquello que Dios los ha bendecido a ellos, y entonces de lo que Dios les ha dado, hermanos, con mucho gozo y con mucho gusto, ellos lo ponen, hermanos, para el servicio y la obra del Señor, y por supuesto para el sostenimiento del obrero. Sin embargo, está la otra contraparte. Mientras hay vidas que realmente lo consideran como un privilegio, como un honor, el traer de los bienes de lo que Dios le ha dado para el servicio del Señor, también diríamos, hermanos, que hay otras vidas con un corazón diferente, contrario a lo que estamos hablando de este tipo de vidas. ¿Y quiénes son? Bueno, es un grupo que muchas veces tiene indiferencia, ¿verdad? En realidad no consideran de mayor relevancia el poder contribuir para el sostenimiento de los obreros, para el sostenimiento de las misiones, para el sostenimiento de los predicadores del evangelio, y entonces lo miran sin valor o con indiferencia el hecho de que ellos quieran participar para apoyar y sufragar las necesidades que muchas veces existen dentro de la iglesia. Entonces hay un grupo que lo miran como un honor, como un privilegio, pero hay otro grupo, hermanos, que es muy indiferente. Así que el estudio de hoy y la meditación de hoy se relaciona, diríamos, en poder examinar, según lo que vemos en nuestro texto, poder examinar la manera cómo es que el apóstol Pablo reconoce y aprecia esta renovación del apoyo de la iglesia de los filipenses para con él, ¿verdad? Es decir, hermanos, aquí hay un aspecto muy importante de reconocer, porque el apóstol Pablo está identificando esa renovación, ese nuevo sentir que hay en la iglesia de empezar a colaborar y contribuir, ¿verdad?, para que el evangelio siga siendo predicado a través del obrero, a través del siervo, como en este caso el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, recordemos que, recordemos que el apóstol Pablo está preso, ¿verdad? Está preso en Roma, y hemos dicho que está preso en este caso, hermano, por causas de falsas acusaciones en relación con lo que es la prédica del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que él ha sido trasladado desde estando allá, como diríamos, hermanos, en Éfeso y en otros lugares donde el apóstol Pablo había estado predicando el evangelio y presentando a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que entonces, hermanos, los que le acusan, le están acusando como que él está presentando un nuevo rey, un nuevo gobierno, y que este nuevo rey y nuevo gobierno está encaminado, ¿verdad?, a quitar a los nuevos gobernantes, y prácticamente está preso porque lo consideran como un insurrecto contra el gobierno. Pero no, hermanos, él está predicando de aquel reino que es de los cielos. Ahora, Pablo, estando en esta condición, no se ha detenido en seguir predicando el evangelio.
para él es esencial, para él es importante. Para él, hermanos, el predicar el evangelio es cumplir el propósito y la misión de su vida. Pero, ¿verdad? En esta ocasión, hermanos, Pablo dice, bueno, hermanos, esto ha redundado para bien, porque quiero decirles que todo el pretorio nos lo hemos ganado para Cristo, aprovechando que estamos aquí presos. Bueno, la iglesia de Filipos, al saber de que el apóstol Pablo está preso, hace un gesto, hace una muestra de amor para con el apóstol Pablo, ¿verdad? La iglesia es una iglesia que se encuentra, diríamos, en preocupación, y entonces en una muestra del cuidado que quieren tener para con Pablo, entonces ha hecho dos cosas que queremos considerar en esta hora. Número uno, la iglesia de Filipos ha enviado de parte de ellos, ha enviado a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Un colaborador de buen testimonio. ¿Para qué lo han enviado? Bueno, para que se quede con Pablo y que le sea útil, ¿verdad? Mientras el apóstol Pablo está allí en la cárcel, que de alguna manera, hermanos, Epafrodito pueda contribuir como una muestra de amor en poder ayudar y colaborar en las necesidades. Es decir, que Epafrodito va para no regresarse, va para quedarse. Al hacer esto, Epafrodito se corre un riesgo. Y es que como Epafrodito también es de la misma fe del apóstol Pablo, cree exactamente lo que Pablo cree, que entonces se corre el riesgo de que Epafrodito pueda quedar preso y que la sentencia también que pueda caer sobre el apóstol Pablo también pueda ser sobre él. Pero con todo y eso, hermanos, hay una manifestación del amor de esta iglesia por el cuidado del siervo del Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermanos! Hay iglesias que muchas veces son indiferentes. Se piensa de que el obrero y el pastor está allí. Y entonces, hermanos, de manera fría e indiferente, la iglesia no tiene cuidado de ese siervo. No es este caso. Este caso es una iglesia que tiene cuidado del apóstol Pablo y ha enviado a Epafrodito como una muestra de ese amor y cuidado. Eso es lo primero. Pero lo segundo que hace también esta iglesia es que Epafrodito es portador, ¿verdad? Sí, de su vida, pero también es portador, en este caso, hermanos, de una ayuda, creemos que es de tipo monetaria, ¿verdad? Para el sostenimiento que el apóstol Pablo necesita al estar él allí en la cárcel. En otras palabras, Epafrodito está llevando una ofrenda de amor de parte de la iglesia. Y la idea es poder ayudarlo, poder sostenerlo, poder cubrir las necesidades que el apóstol Pablo pudiera tener. Así que el estudio que tenemos, el estudio de nuestro texto, de nuestro pasaje, en esta oportunidad diríamos que es el aprecio de Pablo por una iglesia que está motivada a reavivar, en apoyar a los servidores de Dios, como lo es en este caso el apóstol Pablo. Amados hermanos, Pablo no está de pastor allí en Filipenses. Pablo es un apóstol, lo que hoy podríamos traducir como un misionero que anda por todos los lugares predicando el evangelio y estableciendo iglesias. Diríamos, hermanos, que estas son una de las evidencias de un apóstol. Un apóstol, hermano, ¿verdad? Yo sé que hoy en día las iglesias se están llenando de un montón de apóstoles. ¿Y qué sucede, hermanos? Son apóstoles, vamos a decirlo así, que se ponen a cubrir, pero con iglesias ya establecidas por otros, abiertas por otros. Y qué tremendo cuando estas iglesias, hermanos, no comprenden lo que en realidad era un apostolado.
Un apóstol, hermano, era aquel que levantaba la obra donde no había nada. ¿Ve? Así que es lo que hace prácticamente hoy un misionero. Un misionero, hermano, va a un lugar donde el evangelio no ha sido predicado, y allí, con el favor de Dios y del Espíritu Santo y con el entendimiento de la palabra de Dios, establecen una nueva obra. Esa, diríamos, es una obra apostólica, que por cierto, diríamos, toda la iglesia es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque da una enseñanza basada en aquello que los apóstoles nos dejaron a través de las Escrituras. Pero bien, hermanos, una de las cosas que quisiéramos considerar es que el apóstol Pablo está reconociendo en la iglesia de los Filipos este reavivamiento de querer apoyar al siervo de Dios. Quisiéramos aclarar por un instante este término de la palabra reavivar o revivir. La palabra griega es anetlalet, que significa volver o regresar a revivir. Diríamos que es el mismo significado como cuando una planta, ¿verdad?, ha regresado nuevamente a florecer después de algún tiempo que ha pasado. Aquí el pasaje que acabamos de leer, que es el versículo 10, la palabra clave es nuevamente. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir con esto, mis hermanos? Que pareciera ser que la iglesia de Filipos en un principio contribuyó, colaboró y participó de las necesidades del apóstol Pablo, pero que en algún momento, no lo sabemos cómo, no lo sabemos por qué, los comentaristas, hermanos, que hemos consultado, ellos mismos dicen, ignoramos cuál es la razón de por qué los filipenses dejaron de aportar y dejaron de apoyar al apóstol Pablo. Pero algunos consideran que pasaron prácticamente como casi 10 años en que la iglesia de Filipos dejó de mandar ofrendas o dejó de colaborar con el apóstol Pablo. Pero ahora el apóstol Pablo está reconociendo de que ha habido un espíritu que ha reavivado en ellos, que ha renovado ese sentir y esa carga de tener el cuidado del apóstol Pablo hoy que se encuentra él allí en la cárcel. Vea lo que dice el texto. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, Pablo, ante esta renovación, lo que está expresando el apóstol Pablo es un regocijo. Pablo no está reclamando, dice, ¿y ustedes qué les pasó? ¿Se olvidaron de mí? Vaya, qué bueno que al fin se acordaron. No hay un reclamo. Lo que hay en el apóstol Pablo es un reconocimiento por el gesto que ellos tienen ahora de renovar el cuidado de su vida. Aquí nosotros tenemos enseñanza, hermano, de la cual podríamos meditar. La pregunta, ¿por qué la iglesia había suspendido la ayuda del apóstol Pablo? Como le acabamos de decir, no lo sabemos. Es algo desconocido. Pero Pablo, hermanos, lo pasa como algo desapercibido. Pero la enseñanza que nosotros tenemos en todo esto es que, hermanos, quizás la iglesia de Filipenses había dejado de ofrendar y de colaborar porque ya había dado inicio a la persecución, ¿verdad? Y quizás la iglesia, por causa de empezar la persecución, o quizás habían caído en una extrema pobreza, y entonces, hermanos, de una manera legítima, diríamos, dejaron de mandar las ofrendas para el apóstol Pablo. Muchas veces eso puede suceder, hermanos, que una iglesia haya caído en una condición, ¿verdad?, en una calamidad. Hay de repente iglesias que sus miembros a muchos de ellos, hermanos, dejan de trabajar por X situación y no ofrendan, no traen lo que le corresponde al Señor. Entonces diríamos, hermanos, que eso es legítimo.
Lo que no es legítimo es cuando alguien, teniendo, hermanos, el empleo, teniendo una provisión permanente, y de repente en su corazón hay una gran insensibilidad en que, hermano, puede gozar de las enseñanzas de la palabra, puede disfrutar del compañerismo cristiano, de la hermandad cristiana, puede gozar de todos estos beneficios que trae, hermano, el formar parte de ser del pueblo del Señor, pero una gran insensibilidad, a pesar de que tiene una provisión permanente, una insensibilidad en no participar de cubrir las necesidades que puede haber en el obrero de Dios o también dentro de la localidad donde se reúne. Ya eso ya no es legítimo, eso diríamos es ilegítimo. ¿Por qué? Porque ha habido una falta de sensibilidad. Entonces, hermanos, se toma una actitud egoísta, una actitud carnal de no compartir los bienes que Dios le ha concedido, ¿verdad?, para poder beneficiar a los demás. Creo que en esto tenemos una gran enseñanza. Aquí el apóstol Pablo no reclama, solamente que dice que glorifica al Señor porque ha habido un reavivar. Ahora, como sea que haya sucedido, el haber, el que se haya suspendido el apoyo de la iglesia, hermano, lo que nosotros debemos de aprender en este estudio es que la iglesia y sus líderes locales estaban siendo sensibles en este momento, y así debiera de ser la iglesia, que tanto los líderes como la iglesia en general debiera de apoyar muchas veces a aquellos servidores del Señor que inclusive, mis amados hermanos, no están dentro de la iglesia. En este caso el apóstol Pablo no era su pastor. Hubo un tiempo en que los pastoreó, en que tuvo cuidado de ellos, mas ahora él está fuera. Sin embargo, hermanos, la iglesia fue sensible en colaborar con las necesidades de un servidor que estaba fuera. Muchas veces las iglesias envían a los misioneros, envían a los servidores del Señor, pero, hermano, lo único con lo que se queda es: ahí estamos orando por usted. Pero, hermanos, no se envía ningún apoyo. El evangelio, hermanos, ¿verdad? Preguntémonos, ¿cuántos años fue que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz para salvar al mundo? Hace más de 2000 años. Pero hace más de 2000 años el evangelio continúa siendo predicado. ¿Por qué? Porque hay una encomienda de parte de nuestro Señor Jesucristo de llevar el evangelio a todo lugar del mundo. Pero eso requiere apoyo. Pero eso requiere, hermanos, que la iglesia esté consciente y que pueda decir: Señor, que lo que tú me has dado contribuya, colabore a tu plan y tu propósito de que el evangelio sea predicado, que tu iglesia sea fundamentada en la enseñanza de tu santa palabra. Señor, que los pastores sean cubiertos, Señor, para que ellos también tengan cuidado de tu iglesia y de la enseñanza de tu palabra. Entonces, hermanos, el apoyo es un apoyo no tanto directamente a los pastores o a las necesidades de la iglesia, es un apoyo al evangelio de nuestro Dios. Es a eso lo que estamos apoyando. Es hacia eso que estamos dirigiendo nuestros esfuerzos, a que el evangelio, la prédica, la enseñanza, hermano, vaya siendo dada a fin de que Dios se glorifique y que también se cumpla el plan del Señor. Para eso se requiere que la iglesia pueda comprender que debe de apoyar. ¿A quiénes debe de apoyar? Pues debe de apoyar a sus predicadores, hermano. Debe de apoyar a sus pastores, debe de apoyar a sus maestros, pastores que han sido designados, no por el dedo humano, sino que han sido designados por Dios mismo para el cuidado de la iglesia, para el cuidado de sus miembros. Entonces, ¿cómo es posible que hermanos que hayan tenido ya cierto grado de madurez todavía no hayan comprendido
que no es al hombre al que se está apoyando, sino que es al evangelio, al plan y propósito de Dios. Que todavía miran con reseño, que todavía miran con encono el querer apoyar, el querer traer la colaboración para que, hermanos, se sufraguen los gastos que implica todo esto de la que es la predicación del evangelio. Mis amados hermanos, es necesario que la obra, es necesario que el evangelio, es necesario que el mensaje de salvación siga siendo enviado a todo lugar. La iglesia no debiera de ser egoísta en quedarse solamente ellos allí disfrutando de la coinonía. No, hermanos, la iglesia es una iglesia que debe de tener una visión, la visión de Dios, de que el evangelio vaya siendo predicado en todo lugar. Por supuesto que todo esto, muchas veces vemos que los obreros son pocos. Dijimos hace un instante, la palabra del Señor aún sigue siendo vigente para nosotros. En el Evangelio de Lucas, nuestro Señor hablaba de que deberíamos de orar para que hubiesen más obreros, más servidores del Señor. La mies, dice, a la verdad es mucha, decía ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 10 y versículo 2. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros, dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo decía, mas los obreros son pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies para que envíe más obreros. Pero estos obreros necesitan que la iglesia comprenda, hermanos. Hay veces que damos por automático y decimos, bueno, hay un pastor, qué bueno, sí, y lo dejamos así, sin vernos nosotros participando. Nuestro Señor dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, Pablo reconoce en este caso particular que la iglesia se le había olvidado colaborar y contribuir. Pero, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo, yo sé de que durante este tiempo que ustedes no me enviaron ofrendas o que no me apoyaron, yo sé, decía Pablo, que en su corazón tuvieron la intención de hacerlo, pero no lo hacían. Quizás estaban esperando la oportunidad de hacerlo. A lo contrario de otras iglesias, que hay otras iglesias que habían tenido la intención de hacerlo, pero no se esforzaban, no se encaminaban en darle el cumplimiento al deseo que habían sentido en su corazón. Es decir, hay vidas que dicen, para tal fecha voy a dar una ofrenda, o el hermano necesita la ayuda, o la iglesia necesita la ayuda. Sí, dice, hay que apoyarla, sí, hay que ver cómo le hacemos, sí, pero nunca participa. Solo se queda con las intenciones. Solamente se quedan con el buen deseo, pero nunca concretiza, nunca dice, aquí está, que esto sea para la obra del Señor. Un ejemplo de eso es la iglesia de Corintio. Corintio siempre tuvo el impulso, siempre tuvo el buen deseo, que hubo un momento en que el apóstol Pablo le dijo, pues bueno, dice, ese deseo y esa intención ya es tiempo que lo vayan llevando a cabo, decía el apóstol Pablo. Porque solo de intenciones, solo de deseo, la obra del Señor no se sostiene solamente con eso. Usted lo puede ver en 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 11 al 14, cuando Pablo decía, ahora dice, llevad a cabo el hacerlo, porque la intención y el deseo lo tienen, pero no quieren, nunca lo concretizan. En fin, hermanos, Pablo aquí dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Lo segundo que queremos ver en la enseñanza del texto es que el apóstol Pablo resalta lo que es el verdadero valor de lo que es ofrendar o de lo que es el dar. Vea lo que dice el versículo 11. Vamos a leer del 11 al 14. No lo digo, dice, porque tenga necesidad,
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El siervo está diciendo, por mí no se preocupen, no ese es el punto de sus ofrendas, no es porque yo tenga necesidad. Hay algo más relevante que tiene valor el que ustedes contribuyan en esta dádiva. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, como también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, decía, que me fortalece. Así que Pablo, primeramente, hermanos, da a conocer que él en todo está acostumbrado. Tanto está acostumbrado a vivir momentos de escasez como también a tener abundancia. Así que ese no es el problema. Porque pareciera ser, hermanos, que alguien dice, pobrecito el servidor del Señor. Ay, es cierto, yo no he tenido cuidado de llevar las ofrendas, no he llevado mi deber con el Señor. Y puede verlo de una manera, hermanos, con una visión equivocada. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, dice, miren, yo me alegro tanto de que ustedes hayan enviado esa dádiva, ese cuidado para mí. Pero ¿saben qué? Yo no lo necesito. Pero ¿cómo es eso, Pablo? No, es que yo no me alegro. Yo no me alegro tanto de que ustedes hayan enviado la ofrenda por mi necesidad. De lo que yo me alegro y me gozo es de que ustedes en sus corazones están manifestando el fruto del amor de Dios, del cuidado de Dios. Están siendo sensibles para el servicio y para las necesidades de la obra del Señor. Yo aquí salgo sobrando. Yo no soy lo importante. El cuidado de mí, en realidad, eso no tiene valor. Lo que sí tiene valor es que de ustedes está saliendo ese fruto que ya no es egoísta, que ya no es orgulloso, sino que realmente se están dando para con Dios. Eso es lo que tiene valor en su dádiva, que su egoísmo y su orgullo lo están haciendo a un lado para contribuir en aquello que es de Dios. Por mí, decía Pablo, no se preocupen, si yo estoy acostumbrado en todo a estar en necesidad como cuando están en abundancia. Así que no es eso. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Verdad? Este mensaje es el que debieron de predicar los pastores. En lugar de estar pidiendo dinero por aquí, pidiendo momentos, si Dios es el que tiene cuidado de toda la cosa. Dios dice, ¿saben qué? Dice, hasta aquí esto, no hay problema. Yo voy a tener cuidado de mi siervo. Dice, él ya está entrenado. Si él ya lo aprendió. Él ya aprendió cuando no hay casi nada. Ya aprendió a poder vivir de esa manera. Como también ya aprendió a vivir cuando hay abundancia. Así que no se preocupen por el siervo. Aquí es por ustedes. El problema es ustedes, que son insensibles en querer dar. Pero Pablo está diciendo a los filipenses, me alegro, me gozo que al fin han tenido esa sensibilidad de tener cuidado de mí. Pero en realidad lo que está sucediendo es que está manifestándose el fruto de amor para con nuestro Dios. Qué hermoso, hermanos. Así que Pablo lo que expresa en estos versículos aquí nos enseña por lo menos tres cosas. Número uno, que el dar en realidad no es necesario. No es necesario. No es necesario porque Dios, en primer lugar, a su servidor, al siervo del Señor, ya el Señor le ha enseñado que sus siervos deben de estar contentos con lo que se tiene, sin importar las circunstancias en que se vive. Así que aquí, hermanos, la cuestión de dar no es por la necesidad. No es por eso.
Entonces aquí la palabra importante, lo que Pablo expresa, él dice, yo por todo he sido enseñado, así que no se preocupen por mí. Es decir, hermano, que como servidor de Dios, él había pasado experiencias de mucha escasez. Sin embargo, había visto la fidelidad de Dios en su vida. Como dice aquí en Filipenses, vea, dice, no lo digo porque yo tenga escasez. Fíjese cómo Pablo dice, es que lo he aprendido. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, decía Pablo, y sé tener abundancia. Pero ¿saben qué decía Pablo? En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que, ¿cómo podía Pablo, hermanos, decir, ¿saben qué? No se preocupen por mí. Pero lo que sí glorifico a Dios es que finalmente ustedes han cedido a su egoísmo. Han cedido porque ahora están teniendo cuidado. Qué hermoso. ¿Cómo podía Pablo haber sobrellevado las diferencias? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Pablo, hermano, en medio de que no tenía nada, cómo es que él había sobrevivido y sobrellevado estas necesidades? ¿Cómo es que estando también él, porque había momentos de escasez, pero también había momentos de abundancia? Hay un pasaje en el libro de Proverbios que se me escapa, pero donde decía, o un salmo que decía, Señor, no me des pobreza para que yo no te niegue, pero tampoco no me des abundancia, no me des riquezas. No vaya a ser de que yo me rebele ya teniéndolo todo, me sienta bien acomodado, de repente, hermanos, yo volteé la espalda con Dios. Ahora, ¿cómo Pablo pudo sobrellevar las dos cosas, la escasez y la abundancia? Pablo creo que nos enseña mucho aquí en Primera de Timoteo, una palabra que le dijo a Timoteo, capítulo 6, en el cuidado cómo debe de verse el dinero, cómo debe de verse las dádivas, las provisiones. ¿De qué manera cómo debiera de enfocarse? ¿Verdad? Pablo decía, pero gran ganancia, Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 en adelante, gran ganancia es la piedad acompañada, ¿sabe qué dice? De contentamiento. ¿Cómo está? Todo harapiento y todo dice, ¿cómo está? Agradecido al Señor, hermano. Está pasando tribulación. ¿Cómo está, hermano? Agradecidos a nuestro Padre. Y otro de repente está, hermano, en un lugar, en un hotel con aire acondicionado, frutita fresca, comida. ¿Cómo está? Bien, hermano, para la gloria del Señor. Ni la escasez ni la abundancia no le afecta. ¿Cuál es la actitud adecuada que debe de tener delante del Señor? Pero gran ganancia es la piedad, una vida piadosa. Eso es lo que debe de tener cualquier cristiano, esté pasando lo que esté pasando. Gran ganancia es la piedad, una vida piadosa acompañada de contentamiento. Pablo decía en el versículo 7 de ese pasaje, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, nada nos vamos a llevar. Así que decía Pablo, si tenemos sustento, si tenemos abrigo, entonces decía Pablo, estemos contentos con eso. ¿Saben por qué? Dice, porque aquellas personas que son necias, que se quieren enriquecer y que ponen su confianza en el dinero, tarde o temprano van a caer en la tentación y en el lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo decía, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, deseando, luchando, batallando, codiciando algunos, finalmente se extraviaron de la fe y han sido traspasados, dice, de muchos dolores. Así que, mis hermanos, en primer lugar, ¿cuál es la actitud? Pablo decía, miren, dar y ofrendar es necesario,
pero no es necesario por causa de la necesidad que ustedes vean en el pastor. Entonces, ¿cómo se debe de ofrendar? Bueno, en realidad Pablo decía, no es necesario porque el servidor o ministro de Dios ya ha sido enseñado para poder hacer y tener las cosas a través de la vida de Cristo. En otras palabras decía, Cristo es nuestra fortaleza. En medio de la necesidad, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué dice? Que me fortalece. Es decir, hermanos, que el servidor de Dios, sabemos que va a pasar muchas veces situaciones difíciles, adversas, pero Pablo decía, el servidor de Dios habrá de ser o habrá sido enseñado que Cristo es su fortaleza. El creyente debe de darse cuenta. Fíjese, hermano, voy a decir algo que muchas veces uno tiene que poner mucha atención, porque las palabras las podemos oír y no estamos teniendo cuidado. Cristo, mis amados hermanos, en la vida del servidor, Cristo no está allí para que él reciba fortaleza. Es decir, que el cristiano no está para ser fortalecido. El cristiano está para que Cristo sea su fortaleza. Es una cosa diferente. Acabo de decir algo que espero que haya entendimiento, ¿verdad? El creyente, el servidor de Dios, tarde o temprano va a pasar situaciones de mucha dificultad y va a necesitar ser fortalecido. Pero tal fortaleza, hermanos, no debe de ser algo que sale de Cristo. No, la fortaleza del servidor del Señor debe de ser Cristo mismo. Él es su fortaleza. Como dice ese canto que cantamos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero ¿cuál es el gozo del Señor? Cristo. Cristo nuestro Señor es el gozo del Padre. Y dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén. El salmista decía, aunque yo soy afligido y yo estoy necesitado, pero el Señor dice, pensará en mí. Él es mi ayudador, Él es mi redentor. Entonces, aquí la manera correcta de dar. ¿Cómo es la manera correcta de dar? Hermanos, el dar es algo bueno. Pablo lo reconoce. Vea lo que dice aquí en el 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Entonces decimos, el dar, es necesario dar. Y es algo que es bueno el poder hacerlo. Pero ¿cómo hay que hacerlo? El servidor de Dios, hermanos, el servidor de Dios, pensemos en esto. El servidor de Dios, hermanos, es alguien que necesita de la provisión diaria para con su vida. Esa es una realidad. El servidor come, el servidor se viste, el servidor necesita un techo. Es parte de las necesidades. Ahora, la palabra del Señor está diciendo, bueno, dice, los que gobiernan, primera de Timoteo 5:17, porque alguien pensaría que el que está predicando no come, alguien que está sirviendo pues no se viste, no se enferma, no necesita vacaciones, tampoco necesita seguro, ni tampoco, hermanos, algunos dicen, ni para que se jubile. Qué tremendo, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios tenía cuidado de que los servidores se jubilaran. ¿Sabía usted eso? Pero nosotros en el Nuevo Testamento, y no estamos diciendo nada referente, pero estamos diciendo, hermanos, que hay veces la iglesia piensa de que la iglesia no debe de cuidar de los servidores del Señor. Que es al revés, que solamente los servidores del Señor deben de cuidar de la iglesia. Pero en realidad, hermano, es mutuo. Dice la Escritura, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, fíjese, mayormente dice los que trabajan. Hermano, predicar es un trabajo. Enseñar
Discúlpeme, es un trabajo. ¿Por qué, hermanos? Si solamente hay que abrir la Biblia, sacar un versículo y ponerse a hablar. Sí, ¿cómo no? Como que si así fuera. Hermano, pero preparar la palabra para no decir cosas que no son, lleva tiempo. Lleva tiempo, hermanos, el meditar, lleva tiempo el buscar la ilustración adecuada. Lleva tiempo, hermanos, investigar en los originales si realmente está diciendo lo que está diciendo. Y otras cosas más que se suman al trabajo. Pero Pablo está diciendo, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan. Los quienes trabajan ¿en qué? Trabajan en predicar, trabajan en enseñar. Pues la escritura, dice el versículo de Dios 18, la escritura dice, no le pondrás bozal al buey que tría, al buey que trabaja, y digno es el obrero de su salario. No lo dice el hermano José Antonio, lo dice la palabra del Señor. Así que el evangelio necesita, una de las cosas que necesita la palabra del Señor, el evangelio del Señor, es que necesita ser enseñado, se necesita ser predicado. Algo que se requiere de obreros, algo a vidas que se hayan dedicado a vivir una vida piadosa, y que inclusive algunos hasta lo han dejado todo con tal de querer agradar a Dios, en servirle a Dios y a su iglesia. Así que, hermanos, lo que sí podemos decir, y esto nos cae bien a todos, que la palabra del Señor dice, no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. No nos cansemos, porque a su tiempo vamos a cegar. Es decir, muchas veces uno dice, ay, ¿qué va a pasar con lo que yo estoy dando? ¿Qué va a suceder, hermano? Usted lo está haciendo como para el Señor. Y créame que el Señor no se queda nada de lo suyo, no se queda con nada. Como dice aquel pasaje, dice, dale esto a Dios, dice, y con el correr de los tiempos lo recogerás más adelante. Ay, pero es que, ¿y cuánto tengo que dar usted? O sea, ya se salió, hermano, de lo que es el diseño, de la manera como se debe de dar. Y no será mucho. Tantas cosas que queremos decir. Pero Pablo dice, no, hermano, mire, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recoger, vamos a cegar si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, decía el apóstol Pablo, hagámosle bien a todos, pero mayormente a los que son de la familia de la fe. Lo otro que quisiéramos ver, lo vemos aquí en el versículo 15, que los filipenses llegaron a ser vidas sobresalientes en cuanto a lo que es dar. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y en razón de recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces aquí lo que Pablo está reconociendo es que la ofrenda o la dádiva de los filipenses llegó a ser distinta, diferente a lo que otras iglesias lo hacían. Hermanos, porque en este caso Pablo está diciendo, ustedes fueron la única iglesia que lo hizo de manera continua y permanente cuando ustedes, el Señor reavivó en ustedes el deseo de ayudarme. Hermano, qué tremendo. Pablo había fundado, Pablo había trabajado en la obra del Señor, y algunas iglesias habían sido insensibles. Ahora, Pablo reclamaba, no, todo este tiempo se lo tuvo calladito. Ahora lo está diciendo, pero para resaltar lo que ellos han hecho por él. Así que Pablo, hermano, cuando él fundó la iglesia de Filipenses, Pablo reconoció que la iglesia de Filipenses de manera inmediata suplió las necesidades de él. Eso se llama ser sensible al Espíritu Santo.
Sabéis, dice, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando yo partí de Macedonia, fíjese lo que dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo, sino solamente ustedes solitos. ¡Qué tremendo! Ahora, Pablo, sabemos que había sido enviado como misionero. Pablo había sido enviado como apóstol de la iglesia desde Antioquía. Él ya había fundado, cuando llegó aquí a Filipo, ya él había fundado otras iglesias. Pero hermanos, las demás iglesias se habían olvidado en relación a el apoyo al siervo del Señor, en cuanto al apoyo misionero, si así lo quisiéramos decir. Sin embargo, no así la iglesia de Filipenses. Así que esto es algo que nosotros diríamos que todas las iglesias, todos los que son miembros de la iglesia del Señor, debiéramos de aprender, hermanos. Debiéramos de aprender. Y es que si se tienen bienes, si se tienen ingresos de manera continua, entonces de la misma manera debiéramos nosotros de hacerlo a la hora de dar. Bueno, he recibido algo de manera continua, permanente, de parte de Dios por mi trabajo, qué sé yo, la manera de cómo Dios le da a usted los ingresos. Entonces, de la misma forma, de la misma manera permanente, debiéramos de contribuir para la obra de nuestro Señor. Dice en el versículo 16, fíjese la palabra que usa el apóstol Pablo, pues aún en Tesalónica me enviaste. Fíjese la palabra que usa Pablo, una y otra vez. O sea, no solamente lo hicieron una vez, sino que lo hicieron una vez, otra vez, para sus necesidades. ¿Qué aprendemos aquí en todo esto? Número uno, hermanos, que el apoyo que estamos dando nosotros para la obra del Señor debiera de ser una obra, hermanos, que no lo hiciéramos allá de manera esporádica. Hay vidas que de repente han sentido comprometerse con el Señor en cuestión de dar y pasa el tiempo y se les olvida del compromiso que hicieron con el Señor o con la obra misionera. Y entonces lo hicieron una vez, 2 veces. Pero de allá, hermano, y se olvida hasta que un día el impacto del Espíritu fue tan fuerte. Dice, ay Señor, yo que un día te dije que te habría de dar, ya no lo he hecho. Así que Dios, quiero decirle que ha sido fiel en darle a usted su trabajo, su comida, su provisión, su casa. Dios ha provisto sus necesidades de manera fiel. Ahora hace falta que nosotros correspondamos a esa fidelidad de la misma manera como Dios ha sido fiel con nosotros. Hay personas que no les gusta oír este tipo de mensaje porque le está tocando su bolsillo, le está tocando su egoísmo, le está tocando su orgullo. Y este mensaje le incomoda. Discúlpeme, hermano, yo no tengo otra salida porque es el pasaje que me tocaba compartir el día de hoy. Pero quiero decirle que es una realidad. La iglesia muchas veces, o el creyente, hermanos, solamente, ¿verdad?, ha conocido del Señor, pero desconoce o no quiere conocer aquellas partes que son su responsabilidad. Pregunta, ¿estoy yo invirtiendo en el reino de los cielos? ¿O me voy a seguir siendo una vida indiferente, insensible? Pablo decía aquí en 2 de Corintios, capítulo 9, en el versículo 11, hablando en el contexto de también dar o participar con dádivas. Dice aquí en el capítulo 9, versículo 11 y 13, decía Pablo, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. En otras palabras, Pablo decía que si tú siembras, y no, hermano, no soy de esos predicadores que digo, si tú le das $1, el Señor te va a dar 3. Usted me conoce, sabe que no soy de ese tipo de predicadores. Pero en el contexto de lo que viene hablando, Pablo dice que aquel que siembra abundantemente, también abundantemente va a recoger. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, Pablo, teniendo eso de contexto, dice en el versículo 11,
para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acciones de gracias a Dios. Porque la ministración, es decir, el dar, el ofrendar, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos les hace falta, sino que también, aquí viene la razón principal de el ofrendar, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración, es decir, de darle gloria al Señor a través de lo que damos. Entonces dice, pues la experiencia de esta administración hace algo, glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para con todos. Entonces el punto principal es glorificar con acciones de gracia, con aquello que el Señor me da. Señor amado, gracias Padre precioso, porque es un privilegio el que yo pueda colaborar y dar. Y a propósito, Señor, gracias por tratar con mi egoísmo. Gracias por tratar, Señor, porque tú bien sabes que lo tacaño que yo soy. Tú bien sabes que yo me quiero quedar con el 100%, pero te doy gracias porque mi corazón finalmente se está rindiendo. Todo es tuyo y de lo que tú nos has dado, de eso te damos, Señor. Esa es la razón. Así que, hermanos amados, aquí en el versículo 17, ya finalizando, ¿qué sucedía con la dádiva? ¿Por qué Pablo decía, miren, no se preocupen por mí, si yo ya estoy acostumbrado en todo? He estado en necesidad y ya sé, pero siempre Dios tiene cuidado de mí. Entonces, no, filipenses, yo alabo y glorifico a Dios el hecho de que ustedes hayan empezado a dar, porque eso que ustedes están dando está glorificando el nombre de nuestro Dios. ¡Aleluya! Ve lo que dice el versículo 17. No es que yo ande buscando de ustedes las dádivas. No es que busque dádivas, sino que lo que busco cuando ustedes están dando, lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. No os hagáis tesoros aquí en esta tierra donde hay ladrón, donde hay orín que corrompe. Haced tesoros en el reino de los cielos, donde no hay ladrón, donde no hay nada que se corrompa. Lo que vosotros estáis haciendo aquí para el reino del Señor, esto habrá de sobreabundar a vuestra cuenta. Así que eso es lo que busco de ustedes, filipenses. Por mí no se preocupen, decía el apóstol Pablo. Yo estoy acostumbrado en todo. Lo que me llena de gozo, lo que me regocijo de ustedes, filipenses, es que se están desprendiendo y están manifestando, mostrando el amor que le tienen a nuestro Dios. Y eso va a sobreabundar para ustedes en vuestra cuenta. Aleluya. Dios, hermanos, observa la manera como usted entrega sus ofrendas. Dios dice en Génesis que tanto mira la ofrenda como mira también la actitud de corazón de aquel que entrega su dádiva a Dios. Entonces lo que debemos de hacer con lo que damos es decir, yo no se lo estoy dando al pastor, yo se lo estoy dando a Dios. Lo que el pastor vaya a hacer, él tiene que rendir cuenta delante de Dios, pero yo lo estoy haciendo con un corazón agradecido, generoso, para la gloria de nuestro Dios. Así, hermanos, que ¿por qué es que Dios glorificó la ofrenda? Usted dirá, ¿en cómo fue que glorificó Dios la ofrenda de los filipenses? Hermanos, es que ellos cuando lo ofrendaron, prácticamente Pablo dice, esto ha venido a ser como un sacrificio de olor fragante para Dios. Es decir, amados hermanos,
Aquí lo que Pablo estaba diciendo es que la ofrenda que ustedes han entregado es como los sacrificios del Antiguo Testamento. Como que ese holocausto que se traía al altar subía como un humo, pero que era olor fragante. Que usted pueda decirle: mi Padre, Señor, que esto que te traigo, lo traigo solamente con un propósito: agradarte, glorificarte a ti. Mi anhelo es que suba a tu presencia como olor agradable. Pablo decía: eso es lo que busco de ustedes. Del Señor, de mis necesidades, el Señor se encarga. Pero lo que yo busco en ustedes es ver ese fruto. Dios es poderoso para suplir en nosotros las cosas que necesitamos. Hermanos, dice el apóstol aquí: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que en todo esto, en relación con las dádivas, al Dios y Padre nuestro, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, queremos darte las gracias por tu enseñanza en tu bendita palabra. Señor amado, gracias por mostrarnos que en realidad, Señor, los bienes y las cosas que tú nos has dado, nos las has dado sí para que las disfrutemos, pero nos las has dado para que con ella también nosotros te amemos, te sirvamos, y haciéndolo de esa forma, glorifiquemos tu nombre y contribuyamos para lo que tú quieres que contribuyamos, para la propagación de tu enseñanza, para la propagación de tu santa palabra, para el cuidado de tu iglesia. Mi Dios amado, que en todo esto tú seas glorificado, que en todo esto tú seas verdaderamente exaltado. Bendice a tu iglesia, bendice a aquellos tus hijos que cuando contribuyen, que cuando lo dan, lo dan con un deseo de manifestar su amor para contigo. Señor, que tú les multipliques y que tú les bendigas. Señor amado, y aquellas vidas que aún no han sentido el participar, que tú les des una sensibilidad en sus corazones y que ellos puedan participar de esta gracia, que es a través de nuestra dádiva que podemos entonces honrar y glorificar y servirte a ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor amado, te pedimos que tú gobiernes y que te entrones en nuestro corazón. Que no seamos nosotros dominando las cosas, sino por el contrario, que seas tú quien tome control de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.